para la elaboración de baterías de capacitación, los programas, así como el seguimiento y los resultados de los mismos, ¿no? Ver que realmente aporten y lleguemos a donde estimamos o necesitamos llegar, tanto en lo laboral, en lo profesional de los compañeros. Nada más, no sé, me falta también la postura teórica, igual que el ingeniero Ramiro, ver hacia qué punto es donde encaminaría mi estudio para no hacerlo tan complicado. Perfecto, entonces sería analizar la teoría, ¿no? Ahorita entramos a ese tema. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Buenas tardes, Inge, licenciado, servidor Luis Diego Jogua. Fíjate que yo empecé... Hola, estimado Luis. ¿Mandé? Yo empecé Hola, a trabajar... Empecé a trabajar parte de algo similar al ingeniero Eduardo Gándara. Ya dentro de todo, empecé ya, lo cambié pues por lo mismo. Tengo el tema de comunicación estratégica para la formación de líderes y su relación con el clima organizacional dentro de la Comisión Federal de Electricidad de la Zona de Transmisión Jalisco Oriente. Y también pues allí para ver si nos puede apoyar, de qué manera puedo entrarle ahí a lo del marco teórico. También ando un poquito ahí perdido. Perfecto, marco teórico. Muy bien. Ahorita lo tratamos. ¿Quién más? Creo que iba a hablar alguien más. Andrés, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Mi tema de trabajo es el análisis de roles de trabajo en equipo. Esto lo estoy tratando de centrar en el comportamiento de la CFE de transmisión, exclusivamente en la zona de transmisión Jalisco Oriente. Ok. Yo ya tengo cierto avance en lo que respecta a lo que es el marco teórico. Ajá. Lo estoy centrando en el contexto organizacional, equipos de trabajo de la organización, con unos subtemas de cada, digamos, en el contexto organizacional. Sí. Tengo varias teorías de la escuela clásica, la escuela de relaciones humanas, teorías orientadas a la cognitiva, el enfoque sociotécnico, dirección por objetivo, las teorías de agencias, desarrollo organizacional. En lo que comprende a los equipos de trabajo en las organizaciones, pues también tengo ahí como unas preguntas que me generé, que es el concepto de equipos, composiciones de los equipos, cuántas personas, cohesión grupal, conflicto grupal, desarrollo de los equipos, momentos diferentes en la forma de los equipos, diferentes equipos y o grupos. Y luego también tengo lo que es la teoría de los roles. Muy interesante tema. Lo voy a Muy bien, tratar ahorita lo vamos a ir. Perdón, dígame. Sí. No, dime. Que todo esto lo estoy tratando de centrar en cómo trabajamos aquí en la empresa o tratar de aportar algún beneficio nuevo, ya que muchas veces aquí dependemos de varias especialidades técnicas que comprende pues los que son de protección y medición, en el área que yo estoy, que es el departamento de mantenimiento o subestaciones, el departamento control, el departamento de líneas, en los cuales el ingeniero Ramiro, ahí está también ellos, el de comunicaciones, y muchas de las veces trabajamos cada quien por su lado en lugar de trabajar en equipo, y son de las partes que quiero tratar yo de generar para que se haga ese tipo de unión o de fuerza, pues, de que vayamos por el mismo objetivo, aunque al final de cuentas siempre vamos al mismo objetivo todos los departamentos, concluir un trabajo, la atención de alguna emergencia, pero sí tratar pues de que siempre a lo mejor, a lo que he leído, debe de haber un líder
en general, que sea el que nos va a tener que estar, o el tratar de organizar o ver que todos vayamos orientados hacia ese fin, que es el llegar pues al término de un trabajo. Ok, sí, perfecto. Ahorita lo vamos a ir precisando sin falta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, miren, tomando en consideración lo que ustedes me habían, o más bien lo que habíamos acordado, ¿no? Sobre el envío de el tema de su trabajo, sobre los enfoques, ahorita los vamos a ir precisando un poquito más, pero yo sé que hay quienes no me mandaron el trabajo, o bueno, más bien este inicio, ¿no? Recuerden que mi rol aquí con ustedes no es tanto trabajar con cada quien en la tesis en sí, porque ustedes tienen un asesor o asesora con quienes trabajan en el tema concreto, sino más bien enfocar su trabajo, ayudarles a orientar su trabajo para no desperdigar su esfuerzo, ¿no? Precisar cuál va a ser el enfoque de trabajo. Lo voy a ir desarrollando también en esta sesión para que ustedes por lo menos terminando conmigo tengan claro cuál es su trabajo, la especificidad del mismo y cuál es la perspectiva de investigación, ¿no? ¿Qué enfoque le van a dar? Si se van a meter en un enfoque, digamos, de orden teórico, si van a hacer una labor más de tipo, digamos, deductivo, que sería un segundo enfoque más allá de lo teórico, porque puede quedar todo en un debate estrictamente teórico, pero también puede quedar en una labor netamente descriptiva de la implementación, por ejemplo, a partir de cierto enfoque teórico de algún protocolo interno, a partir de una regulación propia del Estado mexicano y finalmente una propuesta de aplicación en una problemática específica en su organización, ¿no? O bien pueden ustedes hacer una labor inversa de tipo inductivo, entonces ahí ustedes tendrán que tomar en cuenta los elementos fácticos que se presentan para reconocer la problemática y eventualmente ya sea determinar si existe algún tipo de disposición interna para tratar esa problemática que ustedes acaban de descubrir empíricamente, o bien también podría ocurrir que no exista ningún tipo de regulación y ustedes propongan algún tipo de regulación con algún cierto enfoque teórico para efectos de atender esa problemática específica. Son 3 enfoques que implican cada uno su complejidad concreta, ¿no? Aquí lo vamos a ir desarrollando. Por lo pronto, quería preguntarles también adicionalmente, antes de que yo les comente por qué les mandé los 2 libros de metodología de la investigación, y fundamentalmente yo les había comentado el libro de metodología jurídica 1. Es cierto que ese libro habla de temas relacionados con la metodología de la investigación en el derecho, pero descartando la parte estrictamente jurídica, lo que a mí me interesa de ese libro es que ustedes vean cómo el tema metodológico tiene una base filosófica, ¿no? Y esa base filosófica va a implicar que ustedes ya sea quieran tener un enfoque teórico, un enfoque empírico o bien un enfoque de combinación de ambos elementos. Incluso en la metodología de la investigación hay que hablar de un enfoque cuantitativo, de un enfoque cualitativo o bien una combinación de distintos enfoques. Entonces, eso tiene un sustento filosófico y desde luego práctico técnico, ¿no? Al momento de llevar a cabo la labor de investigación. Entonces, yo me doy por bien servido en estas sesiones que ustedes puedan precisar su tema, precisar su enfoque y tener claridad de hasta dónde quieren llegar en su trabajo. Ya sea que presenten un estado de cosas en un debate teórico sobre cierta temática, lo cual a mí me parece que eso cumpliría con el propósito de una tesis de maestría, porque no todo el mundo entiende cuál es el debate entre los teóricos sobre una cierta temática en particular. Eso creo que aporta. Yo les dije cuál es el propósito de una maestría, cuál es el propósito de un doctorado, cuál es el propósito de una licenciatura, cuál es el propósito de una especialidad y en función de esto ustedes definen el alcance de su trabajo. Entonces, perfectamente pueden demostrar que ustedes conocen en el marco de una maestría sobre desarrollo organizacional la parte filosófica, teórica, metodológica, pedagógica, en fin, para poder exponer una temática. Insisto, puede ser desde un enfoque enteramente teórico, lo cual a mí me parece que cumpliría, insisto,
con el alcance de un trabajo en la maestría, exponer ese debate teórico. Se pueden quedar ahí nada más. Lo segundo es una labor descriptiva, insisto, de algo ya identificado y describiendo simplemente cómo aplican protocolos o cómo tendrían que hacerse las actualizaciones de estos protocolos para algo que ya está acreditado, o bien ustedes descubrirán la problemática para proponer un cierto tipo de atención a partir de cierto enfoque teórico. Son 3 momentos distintos. Pero quisiera preguntarles si tienen algún comentario sobre los libros que les mandé, si pudieron echarles un ojo, e insisto, si ustedes tienen algún comentario antes de que yo les haga los comentarios. ¿Ningún comentario al respecto? No. Ok. No, por el Bien, momento. miren. Por el momento no. Ok. El libro de metodología jurídica que les mandé, me gustaría que leyeran por lo menos los 4 primeros capítulos que no hablan de temas jurídicos, sino más bien que se da en la filosofía, que tiene una estructura y que esta estructura que se aprecia en el debate de la filosofía aterriza enteramente también en el tema teórico y en la manera de aplicar el conocimiento teórico a casos concretos, ¿no? Entonces, les pido que en la medida en que puedan lo revisen. Van ustedes a ver que en ese texto de Metodología Jurídica 1, lo que se expone es que hay 3 enfoques, ¿no? Un enfoque asociado a la perspectiva del sujeto, otro enfoque que tiene que ver con el objeto mismo y un enfoque ecléctico en donde tanto el sujeto como el objeto cuentan para efectos de hacer una determinación, fundamentalmente de tipo teórico, para poder llevar a cabo una labor científica o una labor descriptiva. Eso es lo más importante. Y obviamente los otros textos también pueden analizarlos ustedes para poder desarrollar una metodología en la investigación. Eso es lo que me gustaría que ustedes pudieran atender. En la medida en que tengan tiempo, consultar los textos por si tienen alguna duda y puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. Ahora bien, me gustaría que ustedes me tuvieran claro una cuestión. ¿Hasta dónde quieren llevar a cabo su trabajo? Yo les había dicho la primera vez que en la medida en que ustedes complejicen su labor, les va a costar un poco más de trabajo titularse. Entonces, quiero explicar, antes de entrar inicialmente con Ramiro, después seguir con Eduardo y luego con Luis, finalmente con Andrés, y si alguien más quiere que comentemos su trabajo de investigación, porque yo voy a revisar lo que me manden en esta semana para que el siguiente miércoles yo ya tenga comentarios concretos sobre los temas que ustedes presenten y sobre el enfoque y el alcance de su trabajo. Voy a quitarme el saco, ya me dio calor, de pronto hace frío, luego ya me da calor y así ando. Entonces, yo me doy por bien servido si ustedes logran precisar eso, ¿no? Su temática, su enfoque, para que a partir de ahí determinen si van a hacer un trabajo teórico, van a hacer un trabajo descriptivo de una problemática ya existente y ya considerada, que puede ser correcta o incorrecta, o bien si van a utilizar el enfoque más complejo de hacer una investigación de orden empírico para después ir hacia arriba proponiendo alguna estrategia o regulación interna o la creación de alguna norma en el marco del Estado mexicano a partir de un cierto enfoque teórico. Eso se va a complejizar en la medida en que ustedes lo quieran complejizar. Yo lo que les recomiendo es que no se compliquen la existencia y que busquen el enfoque más sencillo, que no implique para ustedes estar obteniendo información de orden empírico. Por ejemplo, si hablamos de temas de tipo cuantitativo, por ejemplo, sería a partir de la aplicación de técnicas de encuesta. Imagínense estar haciendo encuestas para poder obtener información de orden empírico para eventualmente hacer su trabajo. Eso va a ser muchísimo mayor labor. Pero si ya existen, por ejemplo, organismos que generan esa información, pues utilícenla para que no la tengan que generar y se les facilite la existencia si quieren darle un enfoque empírico a su trabajo académico. Eso de entrada. Segundo, obviamente especificar la temática lo más concreto que se pueda, ciertamente, y definir lo más importante de todo, el marco teórico. Por ahí quisiera entonces que empezáramos con
que ustedes ya tienen casi todos un tema de trabajo. Ahorita lo vamos a ir precisando y recuerden que los comentarios que yo le haga a los compañeros no son comentarios nada más individuales, claro, tiene que ver con su tema de trabajo, con su enfoque, pero son observaciones que me parecen muy necesarias que todos los demás, todas las demás, las consideren para eventualmente hacer su propio trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría que ahorita que empecemos con mi estimado amigo Ramiro, analizando su tema y nos enfoquemos a la cuestión teórica y su importancia, el rol que juega en un trabajo de maestría. Antes de eso, me gustaría que pudiéramos determinar el enfoque del trabajo, ¿no? Entiendo, Ramiro, que lo que tú quieres hacer es no quedarte nada más en el mero planteamiento de tipo teórico. O sea, si bien vas a querer presentar el debate que se da en el marco teórico sobre tu tema concreto, que sería la selección de personal para efectos de determinar la competencia en esa selección, o sea, quiénes serían los mejores, por ejemplo, ¿no? Al momento de poder ser seleccionados, ¿cuál sería el alcance de tu trabajo? Desde el enfoque netamente teórico, yo les digo, pueden quedarse para un trabajo de maestría explicando el debate actual teórico sobre esta temática. Seguramente hay mucha gente que ha escrito sobre la selección del personal y hay diversos enfoques que se dan sobre esa temática, distintas perspectivas teóricas, ¿no? Si ustedes quisieran quedarse con una tesis descriptiva del debate teórico sobre un tema concreto, obviamente primero habría que ver si en efecto ese debate es tan rico, tan completo, tan interesante, tan actualizado, tan necesario, que se meritaría hacer una tesis de maestría para poder exponer ese debate. Una tesis, por ejemplo, sí podría versar sobre un mero debate teórico. A mí me parece que, insisto, ahí hay muchísimas cuestiones que se pudieran desarrollar. El segundo enfoque es, a lo mejor Ramiro ya tiene detectada cierta problemática a partir de información empírica que logró obtener, ¿no? En la organización en donde quiera aplicar algún tipo de trabajo, ya tiene esa información empírica, ya existe algún tipo de regulación, ya existe algún tipo de estrategia y simplemente nos quiere hacer una descripción de cómo aplica la regulación y la estrategia a partir de qué enfoque teórico específico en el caso de una organización concreta. Si esta opera bien, si está mal, en fin, solo se quedaría en la mera descripción. A mí me parece que eso aportaría algo interesante, ¿no? Saber si en una cierta organización la aplicación, por ejemplo, de estrategias basadas en cierta postura teórica en el marco del desarrollo organizacional, así que no. Pero fíjense, ahí estaríamos llegando únicamente a un planteamiento donde se describe la ejecución de estrategias sobre cierto enfoque teórico en el marco de una organización, pero no necesariamente vamos a hacer una propuesta de solución. Creo que aporta mucho, así como aporta mucho la descripción de un debate teórico sobre una temática específica, también aporta mucho la descripción, por ejemplo, de la ejecución de estrategias o de protocolos internos con cierto enfoque teórico para saber cómo en una organización concreta algo se ha ido desarrollando. Puede ser que esa ejecución específica sea exitosa, puede ser que no lo sea, y será trabajo de ustedes explicar, describir cómo ha operado esto. Eso es el segundo enfoque. Y el tercero, insisto, será que ustedes, a partir de información empírica, descubran una problemática concreta que quizá no haya sido atendida en el marco de la organización y que ustedes al momento de descubrir esa problemática específica propongan una estrategia a desarrollar o propongan un marco normativo interno o propongan al Estado mexicano adoptar algún tipo de regulación para la atención de una problemática ya detectada por ustedes. Cuando hablo de marco de regulación en el Estado mexicano, me refiero, por ejemplo, a normas oficiales mexicanas, ¿no? La norma oficial mexicana que busca combatir el estrés en las organizaciones empresariales, en cualquier tipo de organización. Es una regulación en el marco del Estado mexicano a partir de detectar una problemática concreta que se da en todas las empresas, seguramente para poder descubrir la problemática, digamos, empíricamente, se llevaron a cabo todo tipo de
labor de orden principalmente cuantitativo para ubicar, y yo una combinación de estrategias cualitativo para ubicar la problemática en general de las empresas y proponer un modelo de atención sobre el estrés. Eso sería, digamos, un tercer enfoque, pero es más complejo, más difícil, porque implica que ustedes se metan a sacar encuestas, a llevar a cabo entrevistas, a desarrollar, por ejemplo, enfoques grupales. Eso se vuelve mucho más complejo. Entonces, estimado Ramiro, si nos puedes hacer el favor de describir más o menos cuál es el enfoque de tu trabajo, o si lo podemos ya precisar desde este momento, y ahorita vemos lo que tú me preguntas sobre cómo analizar el marco teórico, cómo presentar el estado del debate sobre tu temática en el marco teórico y cómo aplicarlo para desarrollar el trabajo, ¿no? ¿Cuál sería entonces tu enfoque a partir de tu tema sobre selección de personal para determinar competencias? Sí, muchas gracias. La verdad, a mí me gustaría el tercer enfoque. O sea, creo que hay una detección de situación o problemática Ajá. y sí me gustaría llegar hasta ese punto, poderlo proponer, por cuestiones, no sé si se va a llevar a cabo o no, pero sí me gustaría llegar a proponer, a tener algo estructurado que nos ayude a aportar a la situación. Ah, eso es muy bueno. Entonces, el primer punto es que tú quieres desarrollar, digamos, este enfoque inductivo, ¿no? Y quieres analizar las circunstancias concretas que se dan en una organización determinada. En este caso, ¿qué problemática específica es la que encuentras en el marco de la selección de personal y las competencias? ¿Cuál es la problemática que te ocupa para este trabajo? ¿Qué Una, detectaste? detecto dos de ellas. La primera es existe personal que no se desarrolla. Hay varios puestos, en el caso de líneas de transmisión, entra personal como ayudantes, que es el puesto inicial, y no se está desarrollando hacia los puestos de linieros o incluso cabos. Ese sería un primer punto que detecto, y otro que abona esa parte a veces es el nivel de ausentismo. Entonces, más o menos quiero, por ahí anda la propuesta. Perfecto. Ahora bien, sobre esto que me dices, personal que no se desarrolla, ¿tienes algún tipo de información de orden empírico? Por ejemplo, no sé, testimonios a partir de entrevistas, datos estadísticos sobre, por ejemplo, cuánto personal entra, por qué razón sostienes que los linieros y los cabos es trabajo propio de este tipo de nombramiento no se desarrolla. ¿Tienes esa base empírica o tendrías que empezar a generarla? No, sí la tengo, ya que estoy yo en el departamento directamente. Perfecto. Miren, Ah, aquí hay algo muy importante que quiero decirles. No sé si se los comenté en su grupo o si fue en el otro grupo, porque saben que tengo otro grupo, ¿verdad? Los lunes. No sé si lo comenté aquí, pero si no lo comenté, entonces tómalo en consideración, pero si ya lo comenté, díganme, ¿no? No sé si les platiqué que pasó una situación en la UNAM en donde una profesora presentó una tesis de doctorado y esa profesora al mismo tiempo era encargada de un programa para permitir que personas que venían de comunidades indígenas se incorporaran al trabajo académico. Les platiqué eso, ¿no? Ok. Afirmativo. Entonces, sí, sí. ¿Alguien habló? Sí, que sí nos lo comentó en la sesión pasada. Ah, perfecto. Entonces, dicho eso, ahorita que Ramiro me dice, lo primero que deben de tomar muy en cuenta, y aquí la primera recomendación para Ramiro, es que tengan la autorización de usar la información que se da en temas muy concretos, ¿no? Como aquí, por ejemplo, la cuestión del ausentismo. Me dices, bueno, es que la gente se ausenta, habrá que ver que nadie tenga un problema con exponer la cuestión del ausentismo, a lo mejor datos estadísticos generales, pero que ustedes perfectamente puedan obtener por vías lícitas, ¿no?
Miren, una posibilidad de obtención de información, además de lo que ya existe en encuestas y en datos que aportan organismos como el INEGI y otros que eventualmente ustedes pueden ubicar, aparte de toda esa información que existe, también existen las solicitudes de acceso a la información. Esa es una técnica que quizá, y más que ustedes quieren presentar un trabajo relacionado con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa productiva del Estado, finalmente es posible obtener información a partir de las solicitudes que se hagan de transparencia. Esa es otra forma lícita también de allegarse de información de la propia empresa. Y obviamente, en caso de que tengan ustedes la autorización de utilizar la información de sus compañeros, pues en ese sentido ya no habrá ninguna problemática. Entonces, tú me dices que sí puedes acceder a esa información. ¿De qué manera accedes a esa información, Ramiro? ¿Por la vía de una encuesta, por la vía de algunas entrevistas, por datos estadísticos que se generan en tu trabajo? ¿Cómo la obtienes? Como yo estoy directamente con el personal, yo la tengo, vaya. Ok. Llevo registro de todo eso, vaya. Perfecto. Entonces, tú ya detectaste la problemática, no quieres quedarte nada más en la descripción de la problemática, sino además quieres proponer una solución a esa problemática, ¿no? Fíjense que en un trabajo de esta naturaleza perfectamente podrían quedarse en la descripción de la problemática, o sea, hacerla notar, presentarla, pero si adicionalmente quieren presentar una propuesta, implica desde luego un doble trabajo, ¿no? Tener, digamos, expuesta la problemática para que a partir de allí se genere un diagnóstico y eventualmente ustedes presenten una propuesta. Ok, de todo eso que estamos platicando, tú me dices que tienes un problema con el marco teórico. Es importante que tomen en cuenta que nuestra visión del mundo está definida por conceptos. Y los conceptos nos permiten pensar sobre algo para efectos de llevar a cabo labores descriptivas. En la ciencia, la metodología se desarrolla a partir de una postura filosófica y obviamente en el marco de cualquier tipo de labor científica, no deben ustedes de perder de vista que cualquier tipo de descripción que se haga, que esa sería prácticamente ya el ejercicio de la ciencia en sí como actividad, la labor descriptiva de naturaleza objetiva a partir de un marco teórico. Es decir, ustedes van a exponer cómo ven al mundo a partir de ese marco teórico. Y en este caso, Ramiro nos dice que su tema es selección de personal de competencias. Perfecto. Tendríamos entonces, en un marco teórico que tú nos presentes, tendríamos que saber por qué perspectiva del debate teórico te decantas. Si ya detectaste quiénes han escrito sobre el tema de selección de personal y qué tipo de enfoque se han dado y si eventualmente entre esos enfoques hay algún tipo de debate y cuál detectas tú en función de eso que nos puedas presentar del desarrollo del debate sobre determinados enfoques sobre la cuestión de selección de personal en el marco teórico, si detectas que algún tipo de perspectiva sobre esa temática es hegemónica hoy, o que, digamos, en el marco del desarrollo organizacional, las propias organizaciones consideren ese enfoque, ¿no? Tú ya lo detectaste, ya empezaste con la investigación sobre quiénes han escrito sobre esa temática y desde qué ópticas. Tengo algo, de hecho, estoy ahorita apoyándome en un libro de Marta Allen, algo así, que justamente habla de eso, de selección por competencias. Ok, pero solamente has consultado ese libro, no has visto otra cosa Es correcto, adicional. ahorita estoy con ese, no he investigado nada más, no como tal de competencias, es cómo lo hacen en otros países la selección de este tipo, en este rubro de departamentos, vaya, por decirlo así. Ok, Pero en cuestión ahora, de literatura, nada más tengo ese libro ahorita. muy bien. ¿Ese libro muestra el debate teórico sobre el tema de desarrollo de personal o simplemente entra de lleno a describir qué pasa en otros países, qué pasa en México, o sí muestra el debate que se da en el marco del tema de selección de personal? ¿Lo hace la autora? ¿Lo ubicas?
No, habla muy poco y es una postura personal de la autora. Ok, pero no presenta el debate en el marco de lo que se entiende por selección de personal, ¿verdad? Negativo. Ok, miren, es muy importante para todos y para todas que una vez que ubicaron ustedes el tema que quieran desarrollar, de entrada revisen el estado del arte sobre el debate teórico de ese tema, porque es muy importante que ustedes puedan presentar en un trabajo académico los distintos enfoques. Los enfoques de atención del tema, por ejemplo, aquí hablamos de selección de personal. Seguramente el autor A pensará que el tema de selección de personal tiene el enfoque X y el autor B dirá que tiene el enfoque Y. Es muy importante que ustedes muestren en su trabajo ese debate, por lo menos de manera somera, pero clara, concisa, para que se sepa desde qué perspectiva parten, porque deben de dejar claro cuál es su enfoque en este caso sobre la temática relacionada con la selección de personal. ¿Cuál es la problemática específica? ¿Cómo la definen los autores? ¿Qué implica la selección de personal? ¿Qué es, digamos, conceptualmente? Y una vez mostrando ese debate, entonces ustedes pueden decantarse por alguna de las perspectivas. Yo te encargaría, estimado Ramiro, ya que creo que tú ya tienes claro, digamos, el enfoque del trabajo en términos generales, es decir, tú vas a describir una problemática que ya de entrada detectaste y que tú me dices que puedes utilizar esa información para exponer justamente los hechos que aprecias, pero quieres darle una solución. Lo primero sería que tengas claridad conceptual sobre el tema para que tú analices la circunstancia en la que se encuentra la empresa. Por ejemplo, en este caso me dices que hay ausentismo y hay personal que no se desarrolla. ¿Cuál es el enfoque en el marco de la selección del personal teóricamente para atender esas problemáticas específicas que tú ya detectaste? Seguramente hay una respuesta teórica sobre eso en ese debate. Entonces yo te encargaría que para la próxima sesión, además de que ya contigo ya tenemos definido el tema y el enfoque. Tu enfoque es de corte inductivista, fundamentalmente vas a proponer, digamos, la solución de una problemática que descubriste y vas a hacer la propuesta, ¿no? Pero para eso necesitamos el enfoque teórico para saber de dónde vas a partir para hacer la propuesta. Entonces yo te pediría que para la próxima sesión puedas hacer una investigación más amplia sobre el marco teórico respecto del tema de selección de personal. Recuerden que cada disciplina siempre tiene un marco teórico, porque el marco teórico, miren, voy a poner un ejemplo de por qué es tan importante el marco teórico. El marco teórico es un instrumento auxiliar para la ciencia. La ciencia es la actividad en sí. Pongamos el ejemplo de un biólogo que aprecia que hay un ser viscoso en una gota de agua y está viendo ese ser viscoso con un microscopio. Entonces, para que los demás sepan de qué está hablando, lo primero que va a hacer es dar diversas denominaciones a ese fenómeno que está observando, es decir, genera conceptos para que cuando ese biólogo describa ese ser viscoso en la gota de agua, todo mundo sepa a qué se refiere y no decir, mira, hay un ser viscoso y referirse a ese ser como ser viscoso, ¿no? Sino el biólogo dirá, por ejemplo, eso le voy a denominar célula y a la bolita que tiene en medio el ser viscoso le voy a denominar núcleo. Es decir, lo que se hace en el marco de la teoría es presentar conceptos que te sirvan de referente para la labor descriptiva. Además, en función de los conceptos, se generan hipótesis iniciales, ¿no? Uno se hace preguntas para poder hacer inicialmente deducciones, confirmar algo que nosotros planteamos de primer momento, de manera netamente hipotética, ¿no? Entonces, por eso es importante el marco teórico, porque nos permite utilizar un lenguaje propio de la disciplina a la que nos estamos dedicando para poder hacer de entrada descripciones de lo que estamos apreciando en la problemática y que todo el mundo nos entienda a qué estamos haciendo referencia. En el marco del desarrollo organizacional hay lenguaje incluso de tipo técnico, ¿no? O sea, las palabras tienen un significado que orientan a la praxis. Entonces, por eso siempre es muy importante tener claridad del marco teórico.
Entonces, yo te pediría, estimado Ramiro, que para la siguiente sesión hagas una investigación más amplia sobre la literatura en el marco de la teoría del desarrollo organizacional, que haga referencia específicamente al tema de selección de personal. Y si logras encontrar literatura teórica que habla además sobre el tema del ausentismo, por ejemplo, y el desarrollo del personal, eso va a ser un tema muy interesante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de selección de personal y hablamos de competencias, pues yo de entrada veo dos temáticas respecto de la competencia de alguien, que alguien sea capaz de hacer algo. Uno es el conocimiento y la otra parte es la experiencia, ¿no? Que se ha reflexionado teóricamente sobre el conocimiento que se debe de tener en una organización, por ejemplo, para efectos de la selección del personal. ¿Por qué es tan importante? Eso de entrada yo te pediría que hagas esa investigación, porque hay mucho que nos puede decir la teoría sobre esta temática. Y dos, ya que tú detectaste la problemática, que nos puedes decir exactamente qué tipo de información tienes, cómo la obtuviste, cómo la generaste y qué es lo que arroja esa información, ya con un sentido más específico, ¿no? Ah, pues mira, yo observo a partir de datos estadísticos que en la organización a la que estoy haciendo la propuesta hay un ausentismo del 70%. Ah, muy bien. Entonces, tu labor será ubicar por qué razón las personas están, digamos, faltando, ¿no? Y eso en qué sentido tiene que ver, por ejemplo, con las competencias. Quizá el ausentismo no tenga algo que ver con la competencia. A lo mejor en el tema de la competencia, a lo mejor te tienes que enfocar nada más en ver si las personas saben de lo que tienen que trabajar y si en efecto tienen algún tipo de experiencia para mostrar sus capacidades para hacer el trabajo que tú ya observaste. O si sí tiene que ver el ausentismo con el tema de las competencias. Eso tú nos los dirás. Pero ya para la siguiente sesión es esa información. Otra cosa que también podrías empezar ya a definir, si ya existe un tratamiento concreto en tu organización, entiendo que eres de la CFE, ¿verdad? Es correcto. Casi todos están en la Comisión Federal de Electricidad. Es muy interesante ese punto. Más ahora que está muy de moda la CFE por la aprobación de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Y las suspensiones otorgadas por jueces para la entrada en vigor de la ley que ha generado una grilla interesantísima en el país. Eso va a ser una cuestión muy buena. Entonces, seguramente en el marco de la CFE ya hay un montón de protocolos, regulaciones internas, incluso hay que ver qué es lo que dice la ley, los reglamentos, las estrategias, todo eso sobre el tema del desarrollo de personal, la selección de personal. Seguramente hay algo ahí. Entonces tú también, digamos que tendrías la misión de hacer una labor de investigación sobre todo el marco normativo relacionado con la selección de personal, porque a partir de ahí nosotros podemos ver, miren, puede ocurrir algo, que ustedes observen que la aplicación del marco normativo interno no está acorde con el debate que se da actualmente con las tendencias actuales teóricas sobre la selección de personal. Eso sería muy interesante. A lo mejor ya está totalmente desfasado el marco interno y de entrada ustedes van a poder hacer una descripción de si está acorde o no con los nuevos enfoques teóricos. Entonces, investiga esa parte, qué existe en la regulación interna, qué existe en el marco del propio Estado mexicano sobre la cuestión de la selección de personal enfocada a la Comisión Federal de Electricidad, el tema de la información empírica que ya tienes, con qué cuentas en particular, y hacer la investigación sobre lo que se ha debatido sobre ese tema teóricamente, pero trata de hacer una investigación por lo menos de los últimos 10 años. Hay que ir a una biblioteca, hay que tratar de ubicar en dónde existen información. Incluso pueden consultar tesis de otras universidades. Yo supongo que la Universidad de Guadalajara debe de tener un área en donde tengan bibliotecas y en donde incluso presenten tesis, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado. De preferencia revísenlo en cuanto a la maestría y los doctorados para ver si hay algo que ya se ha escrito sobre el enfoque que quieres darle sobre el tema de la selección de personal. Eso de entrada, traten de conseguir toda la información. Miren, como otra propuesta que yo les hago, además de no hipercomplejizar su investigación, de procurar quedarse en el primer enfoque o en el segundo para no generar a ustedes la información empírica, pero si lo van a hacer como lo quiere hacer ahora Ramiro, está absolutamente perfecto. Yo no los desaliento. Lo que también les propongo como algo necesario para que su trabajo vaya desarrollándose es, primero traten de tener toda la investigación.
Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de maestría, me decía mi profesor, mi asesor, primero investiga todo, saca toda la información, todo, ahí tenlo en tu oficina, saca todo el marco teórico, saca toda la investigación. Ya que tengas todo, empiezas a trabajar. Yo les sugiero eso. No lo vayan a hacer, digamos, como que en función del calor de sus necesidades, porque ustedes se van a tardar más. Si sacan cierta información en un principio sobre un capítulo y luego cuando tengan tiempo sacan otra información, no, va a ser mucho más fácil que saquen toda la información de todo lo que quieren desarrollar para que ya nada más empiecen a hacer el trabajo. Y por otro lado, Mario Vargas Llosa, yo me acuerdo que eso lo vi en una entrevista, hace una propuesta de cómo se puede trabajar, ¿no? Y él dice que para escribir una novela hace una primera redacción, así como sale de su ronco pecho, ¿no? Escribe todo el texto conforme le va saliendo para tener un borrador y ya después van mejorando el borrador. Yo también les sugiero que hagan eso. Y tercero, traten de hacer, a partir de la idea que ya tienen, un esqueleto de índice. ¿Cuántos capítulos van a desarrollar de su trabajo? Yo sugiero que no pase de 4 capítulos. Yo sugiero eso, ¿no? Y que adicionalmente no pase de 120 cuartillas. No sé cuánto sea lo que les digan a ustedes en su universidad, pero si no tienen un máximo de cuartillas, yo recomiendo que no pase de 120, exagerando, ¿no? Que sean lo más sucintos posibles. Generalmente siempre en un índice se tiene un primer capítulo que habla del marco teórico, porque el marco teórico es lo que va a orientar todo su trabajo, ¿no? Un segundo capítulo que puede hablar, por ejemplo, de la historia de la temática que ustedes quieran tratar. Un tercer capítulo que exponga la temática en el marco de su propia organización, pero obviamente cada capítulo debe de tener un punto de contacto con el capítulo anterior. Si van a mostrar la historia de algo, tiene que ser la historia de la problemática que ustedes van a observar, o sea, cómo llegamos a esa problemática, podrían mostrar esa historia en ese capítulo, ¿no? Y un último capítulo en donde ya que tenemos el marco teórico, ya que hacen una descripción histórica de la problemática, ya que presentan el estado de cosas, lo que tú podrías hacer en el último capítulo es la propuesta de solución, ¿no? La aplicación de la solución a partir de tu marco teórico y atendiendo a la descripción histórica de la problemática hasta llegar al estado de cosas actual que te va a permitir presentar la solución. Y finalmente, las conclusiones, ¿no? Obviamente tiene que haber en un índice una introducción, ¿no? En la introducción lo que se escribe es, vas a hacer una descripción de todo tu trabajo, vas a explicar todo tu trabajo, el enfoque, a qué llegaste y demás, para que quien vaya a leer tu tesis sepa de qué va todo lo que vas a exponer ahí, ¿no? Entonces yo propongo 4 capítulos, uno de marco teórico, uno de la circunstancia histórica, uno de los hechos actuales del tema y otro de propuesta de solución, si es que eso va a ser en el caso de tu enfoque. 120 cuartillas, lo más sucinto que se pueda y para que ustedes puedan terminar rápidamente, ¿no? Estas observaciones que le hago a Ramiro se las hago a todos y a todas porque creo que esto aplica para todos y cada uno de ustedes para facilitarles el desarrollo del trabajo, que es lo que yo quiero, que tengan un esquema de trabajo. Yo voy por bien servido de terminando estos días que nos quedan, ya nos quedan 2 sesiones más, con que ustedes tengan claro cuál es su tema, cuál es el enfoque que le van a dar, ¿no? Incluso ya tengan la información del debate teórico, el estado del arte, de preferencia, díganme qué investigación previa ya tienen, y yo espero que para la última sesión ustedes ya tengan más investigación sobre la temática que van a tratar, una propuesta de capitulado estaría perfecto y una cantidad, por ejemplo, tentativa de cuartillas para su trabajo. O sea, con eso yo estaría más que satisfecho con lo que puedan presentar. E insisto, teniendo claridad de eso, ya pueden trabajar mucho más fácilmente con su asesor de tesis, si es que lo tienen o si es que no lo tienen. ¿Alguna duda, estimado Ramiro, para pasar ahorita con Eduardo? Negativo, ya con eso tengo para empezarle, bueno, seguirle trabajando ahí. Padrísimo. Muchas gracias por la orientación. Un placer. Estimado Eduardo,
Lo mismo a partir de lo que hemos comentado, qué es lo que tú tienes, cuál es tu enfoque, qué problemática observas en la conformación del marco teórico de tu caso sobre el programa de capacitación que quieres implementar. En este caso es una estrategia de atención. Recuerden que la estrategia es un tema de orden práctico, ¿no? Entonces, ustedes quieren implementar un programa de capacitación. Perfecto, cuéntanoslo. Perdón por la interrupción. Tengo una consulta acerca de lo último que nos acaba de comentar. Si me Claro, permite. mi querido Víctor, desde Gracias. luego. Muy amable. En el caso del debate teórico, que es el que más me ha llamado la atención para efectos de desarrollar el trabajo, en lugar de un capítulo de propuesta de solución, ¿qué podría ser el equivalente? Yo digo, fíjense, vamos de menos a más. Ahí les va. Espero ser muy esquemático con esto que voy a decir. En un trabajo académico de maestría, no sería el caso para un doctorado. Aquí platicamos de qué va una tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿verdad? Perfecto. Miren, por ejemplo, ustedes podrían quedarse enteramente con una tesis de tipo teórico. Quedarían en un primer momento describiendo el debate. Si es que es un debate rico, ¿no? Si es que es un debate amplio de diversas temáticas, de una problemática que encuentren. Si es un debate donde solo 2 personas han escrito, pues no creo que tengan mucho para poder hacer una tesis de maestría explicando el debate teórico sobre una temática, ¿no? Pero entonces puede ser que ustedes se queden solo en la descripción de un debate muy rico de orden teórico sobre una temática específica y todos sus afluentes de debate. Eso estaría buenísimo. Ahí se pueden quedar en su trabajo, ¿eh? Sería un trabajo netamente teórico. Segundo enfoque, podrían ustedes quedarse en la descripción de una problemática y ya. Eso evitaría que se metan a la segunda parte de presentar una propuesta de solución, porque déjenme decirles, que ustedes expongan una problemática, eso de suyo, si nadie sabe que ese problema existe, ya es una gran aportación. Por ejemplo, hay una encuesta que se llama la encuesta ciclo, ¿no? Que se hace en las diversas organizaciones donde se muestra el estado de satisfacción o no, las problemáticas internas en todo tipo de organización. Lo que hace esa encuesta es presentar la problemática. De hecho, yo tengo un alumno en el grupo anterior que dice, pues ahí están los resultados de la encuesta ciclo y resulta que no hay una metodología para poder atender los resultados que muestra esa encuesta. Lo que estaríamos, por ejemplo, si ustedes hubieran hecho una propuesta de trabajo para decir, vamos a presentar una metodología para mostrar las problemáticas en el estado de satisfacción de los trabajadores en las organizaciones, si ustedes hubieran hecho esa labor de presentación de esa metodología para una encuesta, mostrarían una problemática nada más. Pues fíjate que esta encuesta es para detectar qué problemática hay sobre ausentismo, sobre problemas de estrés, sobre problemas de conflictos laborales, no sé, todo ese tipo de cosas. Se pueden quedar simplemente en la descripción de la problemática, pero obviamente que esto aporte algo. En la medida en que ustedes ya tengan información de su propia organización, podrían perfectamente hacer una descripción de la problemática y no meterse al problema de presentar una propuesta de solución o nada más esbozarla. Ubican la problemática y hacen una sugerencia, digamos, tentativa, esbozada, no desarrollada de la problemática, ¿no? Ese sería, digamos, yo digo, el segundo enfoque. Descripción de la problemática y ya. Y un esbozo de cómo tendría que atenderse en función del marco teórico que ya ubicaron. Tercer enfoque más complicado, lo que quiere hacer mi querido Ramiro. Pues yo quiero descubrir el hilo negro, entonces ubico la problemática empíricamente a partir de una labor inductiva, ya descubrí la problemática, o sea, yo no utilizo información que otros me dieron, yo voy a descubrir la problemática. Y en función de eso, puede ser que esa problemática no tenga atención de ningún tipo, ni en el ámbito interno, ni en el marco del Estado mexicano, pero resulta que esa problemática yo la puedo descubrir en mi organización porque hay un debate muy interesante en el marco teórico que exhibe esa problemática. Perfecto. Pero si se dan cuenta, este tercer enfoque es más laborioso. Es obtener la información, es desarrollar el diagnóstico y describir la problemática, más aparte desarrollar la propuesta de solución. Podría ser, por ejemplo, otro cuarto enfoque quizá.
Ya saben cuál es la problemática, ya está más que discutida la problemática, así que no van a tener que desarrollar tanto esa labor de describir la problemática, porque ya se ha dicho y se ha escrito hasta el cansancio de ella. Pueden dedicarse únicamente a formular una propuesta de solución. Eso sería un cuarto enfoque, si es que ya está muy descrita, muy traída, muy llevada la problemática, ¿no? Pueden hacer un trabajo estrictamente dedicado, orientado a presentar una propuesta de solución a esa problemática. Eso también lo podrían hacer. No sé si respondí a la pregunta, Víctor. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Perfectísimo. Eso es lo que yo quiero que me digan de qué van a hacer con su tema. ¿Qué van a hacer? ¿Van a querer complejizar su trabajo? ¿Se van a quedar con un tema teórico descriptivo, con una problemática descrita o de plano se van a poner a presentar propuestas de solución? Claro que eso es en función de lo que cada quien desee. Todo puede hacerse de forma muy digna, muy bien documentada, que aporte elementos interesantes y recuerden sobre todo que demuestre que ustedes, además de dominar técnicamente la temática, la dominan teóricamente, metodológicamente, filosóficamente, pedagógicamente. Eso es lo relevante en una tesis de maestría. Ya la tesis de doctorado será aportar un nuevo conocimiento a su disciplina, licenciatura y especialidad, probar que son unos expertos técnicos en el conocimiento de la disciplina que tienen. Cada tipo de trabajo y cada tipo de enfoque, digamos, académico tiene un sentido, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, Víctor? Nada más, con eso es suficiente por el momento. Gracias. Ok, entonces pasamos con Eduardo Gándara, que nos pueda hacer el favor de decirnos cómo está su trabajo hasta este momento y la problemática que encuentra, porque me dice que le cuesta un poco de trabajo determinar el marco teórico, ¿no? Gracias, maestro. Y como lo dijo al principio, los comentarios a un compañero nos podrían servir a las demás personas. He Ajá. estado haciendo mis anotaciones a lo que le comentó al ingeniero Ramiro. Ajá. Bueno, puntualicé y afiné mi postura teórica. Estoy, para no complejizar tanto mi trabajo, es sobre analizar el programa de capacitación que manejamos en la zona donde estoy. Yo detecto que falta cuadratura en cuanto a la elaboración de las baterías, a los programas de capacitación y sobre todo al seguimiento de los resultados, que es lo que se busca con la capacitación, ¿no? Que el personal tenga capacidad, lo haga seguro y se cumpla con los indicadores que se tiene para evaluar el porcentaje de capacitación de cada uno de ellos en los diferentes puestos de trabajo que se tiene. Después de lo que escuché con el ingeniero Ramiro, pienso puntualizar mi tema. La postura que voy a utilizar va a ser analizar la actual metodología que se tiene para la elaboración de baterías y programas de capacitación, así como el seguimiento de los resultados. Pienso ponerme a verificar datos de las normas, los métodos que hay actualmente y quizás evidenciar algún punto de mejora para que los resultados sean acordes y de acuerdo a los movimientos y puestos y actividades que se tienen en la zona y en el departamento donde estoy. ¿Ve? Ok, o sea, te quedarías en un trabajo de tipo descriptivo sobre la problemática que ubicas. Sí, la primera opción era hacer una propuesta sobre una metodología, afinar las metodologías existentes. Sería complicado, como usted lo dijo. Necesitaría principalmente pues, analizar la información que requiero obtener y plasmar ahí en la tesis para ver si tengo la autorización correspondiente. Además de lo complicado de llegar a una propuesta, ¿no? Entonces me voy a quedar en el analizar los métodos y evidenciar los puntos de mejora que observo. Buenísimo, porque ahí yo lo que te sugeriría era que una vez que les decía, hagan la investigación previa, de una vez todo, ¿no? Todo el marco normativo respecto del tema que tú quieres revisar, porque sería muy interesante para efectos de mostrar la problemática y describirla,
explicar a partir de la teoría que se da sobre ese tema concreto, los programas de capacitación, qué dice la teoría y si esa regulación interna está actualizada, no está actualizada, se adscribe a uno de los temas de debate o a una tendencia o a una perspectiva. Eso sería muy interesante porque a lo mejor la problemática que ubicas se da con motivo de que se adopta una perspectiva que ya ha sido, digamos, rebasada y que hay otra perspectiva que mejora, ¿no? El enfoque en el caso de la generación de un marco normativo interno para efectos de desarrollar un programa de capacitación. Eso sería bien interesante que lo expresaras, porque si muestras la problemática, podrías, aunque no ese sea el sentido de tu trabajo inicial, podrías esbozar, como tú dices, una propuesta muy concreta, ¿no? Incluso en las conclusiones decir, a partir de lo que he descrito sobre la problemática, sobre cierto enfoque teórico, pues mi conclusión será que hay que actualizar, por ejemplo, el marco normativo interno para hacerlo acorde con cierta perspectiva teórica. Eso es muy interesante. A mí me parece que cumpliría con el propósito del trabajo, ¿no? Ahorita le damos la palabra a Marcela, que levantó la mano. ¿Alguna pregunta adicional, estimado Eduardo? Además de la sugerencia que también te hago, como en el caso de Ramiro, de hacer una investigación sobre todo el marco teórico, qué se ha escrito sobre el tema, si es necesario ir a las bibliotecas, consultar otras tesis, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, tratar de encontrar lo que más se pueda sobre el marco teórico. De entrada yo les sugiero para que en la siguiente sesión me digan qué han descubierto, ¿no? Si ustedes, en el caso tuyo, ¿cuál es el marco normativo interno de entrada que vas a analizar? ¿Qué han escrito sobre el tema de la capacitación y los programas al respecto? Eso sería muy interesante, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ok, Tal cual. y que de una vez vayan delineando también el capitulado, o sea, un capitulado tentativo para que ya tengan una orientación clara de lo que van a desarrollar. ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces, pasamos con Marcela. Ah, por cierto, Carmen me pidió que viéramos el tema de su trabajo. Discúlpame, estimada Carmen. Miren, esta semana fue de locura, porque ya ve que fue el tema de la grilla que se dio por la decisión del INE de quitarle el registro a dos candidatos de Morena, a Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Michoacán y Guerrero. Y el equipo jurídico de Morón me pidió que trabajara con ellos el tema y ando como loco con eso porque hay que presentar la impugnación al Tribunal Electoral. Se me complicó poder hacer una revisión, pero lo voy a hacer esta semana para que la siguiente semana ya tenga yo esa información, pero ya incorporado lo que ustedes puedan irme actualizando en su trabajo, ¿no? Voy a hacer la revisión inicial de lo que me mandaron y ya después vamos agregándole todo lo que ustedes me están explicando para que ya tengan ahí una referencia de su tema, el enfoque, el capitulado, el estado del arte, una investigación inicial, aunque sea incipiente, para ya tener una orientación para el desarrollo de su trabajo. Seguimos con Marcela otra vez y pasamos con Lewis Howard, que quedó pendiente, pero Marcela nos quería hacer una pregunta o quería hacer un comentario. Sí, gracias, Sergio. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, claro. Nada más para apoyarle a Eduardo y comentarlo en general. Yo he visto que de repente hay como un poquito de dudas con respecto a los asuntos de capacitación. Si tienen alguna duda con respecto a la normatividad, a todos los procedimientos, la metodología que se sigue para hacer los perfiles y las baterías, para hacer los planes de carrera y todo eso, hay una gerencia de capacitación. Esta gerencia de capacitación rige a todo Comisión Federal de Electricidad y está en la Ciudad de México. Si en dado caso que requirieran alguna duda o algún contacto, con muchísimo gusto yo se los puedo pasar. E incluso también está la página oficial. Obviamente, pues claro, no todo mundo puede entrar, pues mientras tengas intranet, pues sí puedes acceder a esa información e incluso puedes acceder a toda la normatividad y ahí mismo vienen todos los procedimientos. ¿Qué sucede? Que luego la normatividad no se actualiza cada año, por ejemplo, porque no hay necesidad de actualizarla.
Sí, por ejemplo, hay algunas que sí se han actualizado con respecto a ciertos apoyos que se dan a los trabajadores, pues porque va avanzando las tecnologías o van avanzando los mismos costos, o sea, hay ciertas actualizaciones, pero con respecto a lo que son los programas de capacitación, a las baterías, a los perfiles, sí hay una metodología que seguir. O sea, incluso para las perfiles de puesto, por ejemplo, lo que comentaba Ramiro, que sí porque se cubren, que si no se cubren, que si hay necesidad incluso de modificar, o sea, eso ustedes pueden hacer las consultas en sus áreas particulares de capacitación y si no les pudieran orientar al 100%, también lo que pudieran hacer es comunicarse ya a la gerencia de capacitación y ellos mismos les solucionan y les resuelven todo lo que ustedes gusten y manden. Y les dicen exactamente dónde pueden encontrar toda la información y la metodología de cómo se maneja toda la capacitación, las baterías, perfiles, de lo que es comisión. Recuerden que los planes de carrera particularmente solo se hacen para el personal sindicalizado. No hay planes de carrera para personal de confianza. Entonces, eso ya es una particularidad muy especial y es algo que se viene manejando desde hace mucho tiempo. Pero eso sí pudieran hacer una propuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso sí no hay, ¿no? Pero de lo demás, con mucho gusto, si gustan, necesitan algún contacto o algo, yo les puedo apoyar. Pero ahí está toda la información, les digo, hay páginas y la misma gerencia de capacitación está disponible para responderles cualquier duda. Ese era mi comentario. Ah, perfectísimo. Muy bien, pues entonces Marcela nos ha hecho el favor de dar una orientación sobre la información. Perfecto. Muy bien, entonces pasamos con Luis Howard para que nos explique. Entiendo que también es un problema con la formación del marco teórico sobre la comunicación estratégica en el clima organizacional. El tema es muy interesante, Luis, me parece. El clima organizacional, entiendo que cuando dices el clima es la manera de relacionarse entre los integrantes, ¿no? Y que en cuanto al tema de la comunicación estratégica, platícanos. Sí, profe, es que tengo varias maneras de partir. Ajá. He estado ya un poquito conceptualizando toda la parte de las definiciones, etcétera. Por ejemplo, tengo una que dice teorías y conceptos, es la primera parte, y acercamiento al clima organizacional, donde me estaría definiendo qué es, las funciones de la comunicación en las organizaciones, lo que es la comunicación estratégica, y luego toco un tema que se llama liderazgo como tema central de la estrategia organizacional, y varios temas como liderazgo como personalidad, liderazgo como conducta, el liderazgo determinado por la situación, el enfoque de la contingencia, el enfoque transformacional, y son parte de los que he llevado, nada más que por ahí sé lo que se me dificulta es ver si voy por buen camino o definitivamente buscar otro tipo de información. Aquí lo interesante es ver, o sea, enfocar el marco teórico en la temática específica que te interesa. Aquí, por ejemplo, veo clima organizacional. ¿De dónde obtuviste ese concepto? ¿De dónde salió? ¿Tú lo inventaste o ya estaba definido en alguna literatura, no sé, en algún texto, ¿no? Comunicación estratégica, eso también implica otra cosa, porque miren, también incluso ustedes podrían, si es que no hay mucha literatura sobre el tema, ustedes podrían innovar presentando propuestas, por ejemplo, de conceptos, ¿no? Porque hay un montón de literatura sobre la teoría de la comunicación, ¿no? En general, teoría de la comunicación. Imagínense si sobre el marco, por ejemplo, del marketing, hoy se utiliza el enfoque neurocientífico. ¿A alguien se le ocurrió que ese enfoque de corte, digamos, biologicista, naturalista, es algo interesante para efectos de decir que lo que compramos tiene que ver con la funcionalidad de nuestro cerebro?
Y entonces, en el marketing de lo que se trata es de estimular áreas del cerebro para que la gente sienta el impulso natural de ir a comprar algo. O sea, ese es un enfoque novedoso, interesante, pero que parte de una postura filosófica teórica sobre el comportamiento humano para efectos del marketing, ¿no? Pero en eso hay un montón de temas también muy interesantes. Incluso en la cuestión educativa también está orientada esta perspectiva de corte naturalista, en donde se considera que mucho tienen que decir las neurociencias. Es un ejemplo, ¿no? De alguien que se le ocurrió innovar respecto del marketing o la educación o cualquier otro tipo de temática, utilizando las aportaciones de las ciencias médicas, de las ciencias biológicas, en este caso de las neurociencias, para poder presentar un enfoque teórico distinto. Esa es una labor de innovación interesante. Entonces mi pregunta es, ¿estos conceptos de dónde los sacaste? ¿Cómo se te ocurrieron? ¿Dónde los leíste? Y de ahí podemos empezar para saber si los enfoques que me cuentas tienen que ver con esta temática, para ver si vale la pena descartar algunos, encartar otros. No sé, cuéntame un poquito. Es que en sí el título de la tesis es la comunicación estratégica para la formación de líderes. Esto porque, dado pues la parte de lo que está dentro de mi justificación, en el departamento de subestaciones de aquí de la sede de la zona de transmisión Jalisco Oriente, creo que va más enfocado a eso, a la productividad de qué tan productivos somos. Entonces, es como hablar poquito del empoderamiento de los trabajadores, darles, generar líderes y qué tanto te está funcionando esa comunicación. Ok, Y la relación que tiene, de hecho, y su relación con el clima organizacional, que volvemos a lo mismo, que trato de enfocarlo un poquito a qué tan bueno es el clima laboral que surge dentro de la misma empresa. ok, cuando dices comunicación estratégica, ¿es cómo resolver los problemas relacionados con el clima laboral? ¿Cómo comunicarse con la gente? ¿A eso te refieres en el título del trabajo? ¿O a qué en particular quieres hacer referencia con ese título? Mira, por ejemplo, más que nada es por la formación de líderes. Va así un poquito más enfocada a eso. Ok, pero dirías, entonces sobre el tema de la formación de liderazgos, la comunicación, ¿qué tiene que ver en la formación de liderazgos y qué tiene que ver el clima organizacional con eso? ¿Cómo lo conectas? Mira, es que lo tengo aquí una vez. Es muy importante, digo, recuerden que el título de un trabajo tiene que ver tiene que exponer claramente el contenido, ¿no? Entonces, de aquí tendríamos que empezar porque me parecen conceptos muy interesantes: comunicación estratégica, clima organizacional, liderazgos. Así de primer momento, salvo que ahorita nos ayudes para comprenderlo mejor, como que parecen temas un poco inconexos de pronto, ¿no? Sí. Ahí sería bueno ver por qué esa temática, qué entiendes por cada uno de esos conceptos, para ir definiendo quizá de mejor manera lo que tú pretendes en tu trabajo. Es que por ejemplo, es como una proposición, Ajá. un propósito, es conocer la relación de la comunicación estratégica con el clima organizacional. Ese es como lo principal. Ok, ¿a qué hace referencia la comunicación estratégica? ¿Qué entiendes por eso? Sería la manera en cómo la empresa se comunica con los diferentes líderes y hacer como una unión entre la comunicación con el clima organizacional. O sea, que esta propuesta, ¿qué tanto nos ayuda a generar los líderes para que nos lleven a que el clima laboral sea un poquito más factible de lo que a lo mejor pudiera parecer al momento? Ah, qué interesante. O sea, cuando dices comunicación estratégica, yo entiendo, por ejemplo, que la estrategia tiene que ver con los fines, la táctica con los medios, ¿no?
Entonces, cuando dices comunicación estratégica es la comunicación orientada al fin de un buen clima organizacional, ¿no? Sí, A partir de un rol relevante para este clima correcto en la organización, en la formación de los líderes. Generalmente los líderes se disputan el control, la hegemonía o en este caso la capacidad de guiar a la propia organización. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que en la comunicación interna la gente que es líder en la propia organización, ¿no? Tienda a colaborar entre ella y esto permita un clima laboral adecuado, ¿no? O sea, que no haya competencias insanas, sino que haya colaboración, desarrollo de la propia empresa. Eso es tu propósito, ¿no? es correcto. Perfectísimo. Fíjate, esto de entrada ya clarificamos el título. O sea, ¿por qué comunicación estratégica orientada a qué? Entonces, ¿qué tipo de literatura has ubicado? ¿Ya encontraste libros? ¿Tienes alguna lista de libros que hablen sobre el clima organizacional, la comunicación estratégica? O no sé si hay alguna literatura en el marco de desarrollo organizacional que hable sobre esa temática así de clara como la tienes, ¿no? La comunicación estratégica en la formación de líderes para que haya un buen clima organizacional. ¿Hay algo así escrito en el marco teórico? Eso es en lo que estoy. De hecho, por eso fue la intervención, por si alguien tenía ese tipo de literatura, que a ver si conociera, pues, me pudieran apoyar. Ah, ok. Aquí sí es importante que entre ustedes puedan ayudarse si alguien sabe de esa información, pero yo les insisto en algo, ¿eh? Utilicen las herramientas de las bibliotecas que tienen de las universidades a las que puedan visitar. Yo creo que la UDG o quizá una universidad privada, si es que se les permite revisar eso, podrían eventualmente encontrar ese tipo de información o de plano ir a una librería para ubicar qué tipo de libros existen, ¿no? A lo mejor no para comprar los libros, pero sí por lo menos para ubicarlos y eventualmente ir a una biblioteca y consultarlos ahí. Es más, también yo lo que les recomiendo, yo hago muchísimo esto que les voy a decir como parte de la documentación de lo que ustedes me digan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con un caso que llevo donde quiero que se aplique de forma directa el Estatuto de Roma que establece crímenes de lesa humanidad para atender el caso de la pederastia clerical. Bueno, pues yo me meto a Google, saben ustedes que hay buscadores académicos, por ejemplo, Google Académico, y pongo principio de legalidad en el marco del derecho penal internacional. De entrada quiero saber si puedo invocar un tratado internacional para mi caso particular y no el derecho interno. Eso tiene que ver con el principio de legalidad. Entonces yo pongo en el Google principio de legalidad, derecho penal internacional y créanme que sale un montón de textos, artículos en Google, ya sea en el académico o en el tradicional. Yo les recomiendo más el académico porque ahí justamente para eso está, pero hay otros buscadores que también pueden ustedes encontrar en donde pueden obtener información. Yo, por ejemplo, sé que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a mí que me interesa el tema teórico, hay una biblioteca virtual que puedo consultar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Puedo entonces revisar esa biblioteca digital y es gratuito el acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ustedes bien las podrían investigar, saber si existe alguna biblioteca virtual que tenga que ver con el tema del desarrollo organizacional, si pueden tener acceso a esa biblioteca virtual. Adicionalmente, les recomiendo que ubiquen libros sobre el tema yendo a las librerías, ya sea que compren los libros o que por lo menos apunten los títulos y que eventualmente vayan a las bibliotecas públicas o de las universidades privadas, si es que se los permiten, y hagan una labor de investigación sobre lo que es escrito respecto de esa temática. Yo les propongo que hagan eso. Yo lo hice cuando trabajé en mi tesis de licenciatura, por ejemplo. Me fui a la biblioteca de la UNAM, a la de distintas universidades, a sacar información sobre lo que yo quería desarrollar. Y como les dije, como me dijo mi asesor, primero hagan la investigación, tengan toda la información y luego ya se sientan a escribir. Yo les hago esa recomendación. Entonces, no sé si quedó claro esta propuesta, estimado Luis. Sí, es correcto. De hecho, desde la intervención que tuve ahí con Ramiro, he tomado nota. Padrísimo. Entonces, eso es lo que yo te sugiero que hagas y ojalá que la siguiente sesión
nos puedas mostrar algo del resultado de esa labor de investigación, ¿no? Sería algo interesante y a partir de ahí ya podemos ir precisando más el marco teórico. Recuerden que el marco teórico es fundamental. Muy bien. Pasamos con Andrés. Bueno, Andrés creo que ya fue quien nos platicó, ¿no? Su caso. Ah, no. Andrés, también tienes una problemática con el marco teórico. En este caso es el análisis de los roles de trabajo en el equipo. Fíjense, esto es bien interesante, el trabajo en equipo en una organización, eso es bastante interesante. Platícanos, estimado Ramiro, que si ya tienes el enfoque, si se te complicó un poco el marco teórico, cuéntanos un poquito. Es Andrés. Ah, sí, discúlpeme, Andrés. Claro, Andrés. No, de hecho, yo ya lo estoy trabajando. Ujú. Ahí llevo ya un avance, como le comentaba, pues yo lo tengo dividido ahí ya el marco teórico en el contexto organizacional, los equipos de trabajo de las organizaciones, la teoría de los roles. Esto basado en varias literatura, y papers que hay en internet. Magnífico. Por ahí Esa parte podemos sí. entrar. De Sí. hecho, la tesis yo la tengo ya centrada en tres partes, que sería la parte 1 es la revisión del marco teórico y la literatura. La parte Ajá. número 2 es la estrategia y la investigación. Y Ajá. la 3, pues ya es el análisis, la discusión y conclusiones. Ok. En eso Eso de está basada la tesis, la estructura de mi tesis. la estrategia, ¿qué tiene el capítulo segundo? Explícame un poco de qué va. Es relacionado con el marco teórico o la literatura que he leído. De ahí pienso basarme para realizar ciertas estrategias para la integración de los equipos de trabajo, o los roles de trabajo, más bien, son los roles de trabajo. Ok, pero aquí tú harías como una propuesta en abstracto o está Sí, orientado a una organización concreta. es correcto, es para, como tal, como la zona de transmisión Jalisco Oriente. Esto pues derivado de mi experiencia aquí laboral, que he visto cómo trabajamos y creo que habría se podría mejorar acerca de lo que he leído, si hay varias partes en las que no estamos mal, pero yo creo que sí podemos mejorar si se aplicaran ciertas metodologías. Perfecto. O sea, tú dirías que la atención que tiene que ver con los roles en el trabajo, en la organización a la que perteneces, esa atención que se da en el marco interno de la organización no está actualizada y crees que hay que mejorarla, ya sea porque no está actualizada y tiene un enfoque diferente o porque no se aplica. ¿Cuál es la problemática específica que encontraste? ¿La falta de actualización o la aplicación incorrecta o la falta de aplicación? Yo creo que es la falta de aplicación. Ujú. Que sí, como organización, pues la CFE sí tiene todo eso ya a veces establecido, pero a veces la falta de conocimientos y también las nuevas, la actualización también entraría, ya que también sí hay partes en las que se puede actualizar para poder tener una mejor equipo de trabajos. Ok, pero entonces tú serías del enfoque de describir la problemática y proponer una solución. Sí, sí, más bien sí creo que esa es la finalidad. Ok, porque mira, aquí es lo que yo te decía, porque me llamó la atención de que tienes 3 capítulos, pero del marco teórico te pasas a la estrategia, ¿no? Yo creo que de primer momento el marco teórico te permite hacer una labor descriptiva de la problemática, generas el diagnóstico y entonces presentas la solución. Eso sería, digamos, como el paso lógico, ¿no? Yo por eso les decía, marco teórico, primero necesitan, fíjense, es un silogismo. Tú tienes una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿no? La premisa mayor podría ser el marco teórico propiamente dicha. O sea, la premisa mayor es toda la parte conceptual. La premisa menor es la parte fáctica. ¿Cómo cruzas la parte fáctica con la parte teórica para llegar a un resultado?
y generas la síntesis, que es la propuesta de solución. Por eso, en todo trabajo académico igualmente, además de mostrar la parte estrictamente teórica, tienes que exponer la parte, digamos, de orden empírico. Yo por eso les decía que muchos trabajos tienen una parte histórica. Cuando me refiero a la parte histórica es ir desarrollando la problemática hasta llegar al estado actual de cosas. Eso es bastante interesante. Para finalmente, una vez ubicada la problemática, cruzada con la parte teórica, llegas a una solución en la parte, digamos, de síntesis, que sería propiamente la propuesta de solución, ¿no? Eso sería, podrían quedarse en 3 capítulos sin problema, pero con esa lógica, o sea, debería de tener ese sentido, ¿no? No sé si quedó claro este punto. Sí, aunque sigo yo sosteniéndome en la parte pues de cómo lo llevo ya desarrollado, en que lo estamos manejando tanto en la literatura, el marco teórico, la estrategia y el diseño. A lo mejor las palabras no son las adecuadas en la parte 2, que sería la estrategia y el diseño, y ya la parte 3, ahora sí como el análisis, la discusión que me estoy generando yo y realizar mis conclusiones. Ah, perfecto. Entonces ya lo tienes más claro, ¿no? O sea, vas bastante bien y estamos en tu caso en el tercer enfoque, que insisto es el más complicado, pero yo no los desaliento desde luego, sino que qué bueno que puedan ustedes desarrollar ese trabajo. Ahora, quisiera tomar aquí a Carmen, porque no pudimos platicar en la semana, pero no sé si Carmen quisiera exponer lo que quería consultarme. Discúlpame, Carmen, por no haber podido encuadrar un momento para el diálogo, pero lo podemos hacer en esta semana antes de la siguiente, ¿no? ¿Quisieras comentarnos algo? Creo que no estaba. Bueno, teníamos entonces a otro compañero que quería exponer. ¿Quién era? Nos querían, me escribieron 2 compañeros por el chat del WhatsApp. ¿Quiénes son? Para ver si pueden exponerme. A ver, gente, les digo ahorita rápido quiénes son. Yo fui uno de ellos, Ramiro, ya Ah, expuse. ya Eduardo estuvo, fue perfecto. otro. Pasó. Gracias. O sea, que Eduardo, ya lo platicamos, ¿no? También igual. Eduardo Gándara, ¿no? Perfecto. ¿Los demás tienen alguna, quisieran comentarnos sobre su trabajo, sobre el título de su investigación? Quienes no han participado, ¿alguien quiere exponernos cómo van en esa labor? No sé si ha quedado, he ayudado a que ustedes tengan una mayor claridad en su enfoque de investigación y en su trabajo y en la estructura del trabajo, porque esa sería, digamos, mi misión, ¿no? Ya después ustedes lo van comentando con su asesor concreto para ir desarrollando ya la parte práctica, pero yo me doy por súper bien servido si he logrado por lo menos que ustedes tengan claridad de los enfoques, de clarificar su trabajo, de poder desarrollarlo correctamente, de las propuestas de investigación. Dice Marcela que sí, que parece, ella considera que sí se logró el propósito, lo cual me da muchísimo gusto. Entonces, bueno, sigo con esto. Yo reviso lo que me han mandado en la semana. Nos vemos el siguiente miércoles, compañeros, compañeras, pero yo les pido a todos y a todas que traten ya de presentar un avance mayor. Díganme cuál es el estado del arte en el marco del debate teórico sobre su tema. Si pudieron o no ubicar libros, ya sea yendo a librerías, a bibliotecas, consultando tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Es importante que me digan. También si lograron, por ejemplo, quien tenga el enfoque de tipo empírico, obtener información, se les complicó, no se les complicó, lo obtuvieron, no lo obtuvieron. Y también que hagan una investigación sobre si hay algún referente en el marco de la regulación de su propia organización para quienes quieran proponer una solución, por ejemplo, a una problemática ya específica y que desarrollen la descripción de la solución. Pudiera ser ese otro enfoque, ¿no? O si alguien de plano ya se queda en una descripción de un debate muy rico de orden teórico sobre algo que sea relevante para efectos de que la gente conozca ese debate y que sirva de algo ese debate teórico mostrado en una tesis de maestría.
Entonces, bueno, yo lo dejaría, salvo que ustedes tengan algún comentario que hacer hasta aquí. ¿Les parece bien? ¿De acuerdo? Perfecto, compañeros, compañeras. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Luego a todos, Buenas buenas noches. tardes.